Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, preciosos y hermosos hermanos y amigos que todos los domingos nos visitan en este canal de YouTube. Es realmente agradable y es muy bueno estar en esta santa convocatoria, porque Dios lo ha determinado de esa manera en que dice, no dejándoos de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso quiere decir que a Dios le agrada que estemos en esta santa convocatoria. Una vez más, bienvenidos sean ustedes y anhelo en el nombre del Señor que nuestra reunión sea hermosa. Bueno, como hacemos siempre, en la parte inicial invitamos a nuestro grupo de alabanza a quienes les damos la bienvenida e inmediatamente les pedimos que nos guíen a través de los atrios para adorar y alabar a nuestro Señor. Adelante, hermanos de la alabanza.
Qué bueno es adorar a Dios y haber sido guiados para poder hacer esta labor de alabanza a nuestro precioso Dios. Y bien, vamos a proseguir en esta meditación dominical y para hacerlo siempre pidamos a Dios su bendición para que de esta manera el mensaje provenga de Él, el mensaje sea transmitido a ti y que todos y cada uno de nosotros seamos iluminados por esa revelación que el día de hoy el Señor quiere compartir con nosotros. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, nos dirigimos a ti pidiendo siempre esa guía, tu protección, y te decimos gracias, Padre, por ser como eres tan bueno. Gracias, precioso Dios. Confiamos en que esta labor de cuidado, enseñanza, aprendizaje que tú nos das y que siempre estás dispuesto a que cada uno de nosotros podamos ser esa clase de siervos que tú estás formando en cada uno de nosotros. Permítenos meditar, Señor, en este tema tan hermoso que es la fe. Gracias, Señor. Guíanos a toda verdad, porque esa es la necesidad que tenemos. Y tú nos has dicho que tú serás el que nos lleves a esos verdes pastos, donde nosotros podamos deleitarnos en tu palabra. Gracias, precioso Dios, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bien, el día de hoy vamos a proseguir hablando de la fe. Y justamente habíamos hablado ya la fe para alcanzar metas y poder lograr aquello que Dios tiene determinado para con nosotros. Hoy día vamos a hablar de esa fe, porque la parte inicial es creer en Dios, aceptar, acceder hacia la salvación. Pero bien, una vez que ya somos salvos, ¿qué? ¿Ahí queda todo? No, por el contrario, ahí es donde empieza. Y ya hemos empezado. Entonces ahora necesitamos proseguir, seguir caminando y seguir experimentando poco a poco estos niveles, estos pasos de fe que Dios, estamos convencidos y seguros que nos va a guiar para que de esa manera fortalecidos seamos y también Él sea agradado porque ve que la fe se desarrolla en cada uno de nosotros. Hoy entonces hablaremos de la fe para proseguir, pero para proseguir y alcanzar ¿qué? Ser útiles. El servicio es la tarea que tú y yo tenemos. Y el servicio exige ¿qué? Bueno, al principio será de repente pequeño, pero esto deberá ir creciendo. Es decir, tenemos que ser muy útiles en el servicio. A través de esta manera de pensar, con la cual hemos titulado la fe para proseguir y ser útiles, empecemos con el verso clave que siempre nos hablará de ese Dios bueno y maravilloso, en donde inicia en Proverbios capítulo 3, en el verso 5, dice, fíate de Jehová. Y tienes que hacerlo de todo tu corazón. Y nos advierte también, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él, dice la palabra, enderezará tus veredas. También nos recomienda y nos hace reflexionar. Nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y teme a Jehová y apártate del mal. Cuando nosotros vemos que la palabra está dirigiéndose a cada uno de nosotros para que seamos informados de responsabilidades, de cuidados con los cuales tenemos que caminar.
Y uno dice, caminar, sí. Es que al caminar empezaremos a experimentar esa fe de la cual requerimos. En la palabra también se expresa en 2 de Timoteo, capítulo 3, en el verso 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Líneas arriba, en el libro de Proverbios habíamos visto, fíate de Jehová. Habíamos dicho que Él nos enseña. Y ahora Timoteo también nos hace esta mención. Recuerda de quién has aprendido. Y lo hemos aprendido algunos en la niñez, otros ya en la adultez. Pero dice la palabra, persiste, no lo olvides, porque toda escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Esto es en realidad una de las tareas primordiales que la Escritura tiene en beneficio nuestro. Porque la meta de la palabra en nosotros es que estemos preparados para toda buena obra, o como dice en el verso 17, a fin de que el hombre de Dios, tú, amado, tú, mi amada, somos los hombres escogidos, seleccionados por Dios. Y seamos perfectos y eternamente y enteramente preparados para toda obra buena. Esa es la tarea que Dios quiere lograr alcanzar en cada uno de nosotros. Y lo vamos a meditar porque la herramienta fundamental es la fe. Bien, vamos pues hacia adelante. Perdón. Veamos esta parte ya para entrar en el tema. Podemos decir que en esta fase de introducción al tema, la palabra nos ha dicho que debemos saber que la ley que Dios nos dio no es gravosa para nosotros, más por el contrario, requerimos que la ley esté ahí siempre vigente y que nosotros a través de la gracia que Dios nos entrega vamos a poder ser esas personas capacitadas para poder vivir bajo esa égida que es la ley de Dios. Es cierto que la palabra también dice todo aquel que esté sujeto a la ley. No he hablado de sujeción, he hablado que ahí está la ley, que es la referencia, que es el referente para ti, para mí, los salvos por gracia. Porque esa ley nos hace ver que necesitamos ser lavados, limpiados, vivir sacando esa iniquidad de nuestras obras. Porque el dejar de hacer lo malo se va a lograr cuando aprendamos a hacer el bien. Siempre recalco este término. La palabra nos recomienda que aprendamos a hacer el bien. Quiero preguntarte, ¿ya estás aprendiendo a hacer el bien? No te digo a que pienses las cosas que se podrían hacer bien. No, yo estoy diciendo si ya logras generar acciones donde todo esto que piensas que se puede y que se debe y que podemos alcanzar, lo estás poniendo por obra. De eso se trata. Eso es aprender a hacer el bien. Porque no todas las cosas que tú te imaginas van a producir el bien que tú creías que ibas a producir. Por eso la palabra te dice, fíate de Jehová. No te fíes de tu propia prudencia.
Muchas veces no sabemos identificar si lo que quieres hacer, eso viene de tu propia prudencia o es lo que Dios te está mandando, te está guiando a hacerlo. Bien, recuerda que si nosotros ponemos la atención y somos guiados en todo esto que Dios quiere, pues vamos a comer del bien de la tierra. ¿Ok? Entonces, vamos. La gracia de Dios. Evidencia es porque en ella ya Dios ha desarrollado un plan específico. Muchos de nosotros siempre paramos diciendo, es que Dios está preparando un plan para nosotros. Si así fuera, te hago esta pregunta. ¿Crees que Dios trabaja al momento para poner un parche, para arreglar algo que no está bien? No, Él lo tiene todo bajo control. Y en ese control, Él ya ha desarrollado un plan específico para que nuestras vidas tengan ese efecto que Él está soñando que nosotros alcancemos. Es cierto, nosotros desbaratamos la obra de Dios. Pero tú y yo podemos aprender a hacer el bien y a través de él ser guiados para que, bueno, no seamos, a veces existen personas que se molestan cuando alguien dice, voy a colaborar en la obra de Dios. No hablo de que tú vas a participar y le vas a dar consejos a Dios y le vas a decir, no, mejor de esta manera. No. Yo digo, la actitud con la cual tú vas a servir y vas a hacerlo con todo ahínco, con todo beneplácito. Y entonces encontramos algo maravilloso. Que Dios nos irá revelando y mostrando ese plan. Pero la pregunta es siempre que nos hacemos, ¿y cómo lo hará? Y es que aquí una vez más tengo que decirlo. Y yo estoy en el primero de la lista. Nuestros afanes nos alejan de Dios. ¿Te fías realmente de Jehová? Sí, pero te ha llegado el reporte de que tienes que pagar esa letra, los costos de tu tarjeta o una cuenta que de repente se te ha vencido en el banco, qué sé yo. Y entonces hago yo esta pregunta. ¿Te fías de Jehová? Y claro, alguien dice, sí, yo me fío. Y yo les digo, no, creo que lo que hacen es echarse el alma a la espalda y pensar que Dios les va a resolver eso. No, entiende cómo Dios trabaja para resolver estos temas. Te da la sabiduría, te da la inteligencia y mueve que los recursos también puedan venir bajo un flujo determinado que tú puedas ir cancelando, pagando y llegando a estas metas conforme al plan en el cual tú te has comprometido. Pero no eres tú, sino pidiendo ese consejo a Dios. Con Él tienes el auxilio necesario y sobre todo vas a poder alcanzar a confiar. No es la confianza de que Dios es el bombero y viene a apagar todos tus incendios. O sea, tú provocas los incendios y viene Dios con su extintor y lo apaga. No. Dios no quiere que provoques incendios. Dios quiere organizarte, quiere llevarte de la mano para que de una manera sabia y prudente puedas también obtener créditos. Muchos dicen, no, es imposible a veces juntar todo el dinero para alcanzar. Está bien. Tú ya lo has creído, ese es un problema serio. Nos ocuparemos de eso más adelante.
Pero entonces tienes que organizarte para que eso que crees que es el peor impedimento sea superado. ¿Cómo? Con un plan, un calendario en el cual vas a poder ir cancelando eso que no puedes tenerlo en un solo momento. No estoy diciendo de que Dios te abandona para que tú te organices, no, Él te guía. Y Él va a estar ahí bendiciéndote para que tú puedas alcanzar esos compromisos que estás asociado con Dios. ¿Ok? Entonces, vamos. Cuando nosotros vemos que si Dios ya ha diseñado el desarrollo de ese plan específico, no es porque quiere retenernos, sino porque quiere que avancemos por esta vida sin detenernos en pensar en aquellas cosas que nos pueden trabar, sino más bien hay que detenernos para pensar en Dios. Ese es el tiempo más importante que muchas veces tú y yo lo consumimos en cosas que no tienen sentido. Pero si tú y yo le damos ese tiempo a Dios, Él nos va a hacer saber cómo quiere que nosotros alcancemos las metas que Él tiene programado, desarrollado, y es más todavía, ya está diagramado cómo tienes que actuar. No, yo no soy un robot. No, te conoce y habla contigo y se pone de acuerdo contigo. Él pone en tu corazón esa sabiduría, esa prudencia, y entonces está de acuerdo contigo. Si no confiamos por completo en Dios, ahí tenemos el problema. Porque si no confías en Dios a plenitud, vas a dudar de ese camino que has escogido seguir. Porque te darás cuenta que no es el camino que tú habías soñado, sino el camino que Dios ha delineado para ti. ¿Quién conoce de tus potencialidades? ¿Tú? No te fíes de tu propia prudencia. No seas sabio en tu opinión, ¿sí? Por eso, aunque Dios nos guía por el camino correcto, nuestros temores, nuestras inseguridades pueden llevar a desviarnos del camino que Dios nos ofrece. En Proverbios 3, ¿no? Verso 5, una vez más, lo repito, Dios te dice el secreto, fíate de Jehová. Y yo te hago una pregunta, ¿quién salió de fiador de tus deudas si no fue Él? Es allí donde tú tienes que darte cuenta y comprender esta recomendación. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Entiendes que cielo y tierra pasará, pero ni Él ni su palabra pasará? Porque en lo que dice su palabra, ahí está el corazón de Dios, y ninguno de los dos desaparecerán o se modificarán o cambiarán. Hay muchos que están esperando una nueva revelación. Y quiero decirles, las revelaciones de Dios están todas completitas en las Sagradas Escrituras. No necesita ni aumentar algo ni quitar nada. Por lo mismo, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y ya, una vez más, no te apoyes en tu propia prudencia. Si Dios nos dice y desea que confiemos en Él, ¿te has dado cuenta que la confianza a la que Dios se refiere consiste en que creas la integralidad habitual de nuestro Dios? ¿Por qué? Porque Dios
Primero voy a empezar en este concepto de integral. Dios es íntegro y tiene una integridad increíble. Luego, Él es sumamente hábil. Es omnisciente. Ahora, Dios nos ha demostrado en toda la historia de Israel, en toda la palabra. Y miren, la palabra es una narrativa de la historia de Israel. El Evangelio es la narrativa de la vida de Jesús. Y en todo ello, hechos históricos, no declaraciones líricas, no pensamientos filosóficos, no, acciones descritas a través de las buenas nuevas. Y entonces allí encontramos el carácter moral de Dios, no solo de Jesús, sino de Jehová. La promesa de la salvación que le da a Adán no lo lleva durante todo este tiempo a que vaya perfeccionándolo al hombre, no a la herramienta que Dios utilizaría para darnos la salvación. El hombre debía crecer, el hombre debía entender, y somos bien duros y difíciles, porque nos basamos en nuestras propias inteligencia y sabiduría y prudencia. Entonces, debemos aprender a escuchar, a entender lo que Él nos quiere dar, a aprender las cosas que Él nos enseña y sobre todo a actuar dentro de esa sabiduría que solo Dios y como nuestro amado Padre nos enseña con su propio modelo. Solo de esa manera podremos seguir aquello que viene a través de sus órdenes, o sea, aquellas demandas que hace Dios hacia nosotros. Si no tenemos esa clase de confianza, si para ti Dios puede cambiar, si para ti Dios puede ser alguien que hoy te dice sí, mañana crees que te diga no. Hay muchos que tienen este gran problema. Hoy día están felices. Se han dado cuenta que el hacer algo con Dios es una maravilla. Pero esa noche cometen un grave error. Su corazón se mancha de pecado y entonces dice, ahora Dios no me va a ayudar. Quiero aclarar a esos mis hermanos que tienen esas dudas fundamentales. Quiero que sepas que tu pecado ya lo ha cancelado Cristo Jesús. Es cierto, tu pecado tiene consecuencias, pero las consecuencias no es que Dios te va a castigar. No sé dónde se enseñó que tenemos un Dios castigador. Un Dios que en este momento está dispuesto a alzarse en ira e irse contra sus hijos. ¿En qué parte lo encuentras? ¿Has visto la paciencia de Dios con Israel? E Israel no era de esa clase de personas que decían una oportunidad. No. Seguían haciendo lo malo y creían estar haciendo lo correcto. Es patético esta cifra. El 70% de los reyes de Israel hicieron lo que les dio la gana. Menos del 30% tuvieron cierto acercamiento y dentro de ese 30%, solo un 50-60% se sometieron a Jehová de los ejércitos e hicieron su voluntad. Patético, ¿verdad? Y mira a ese pueblo que cualquiera diría, Dios
Dios siempre lo ha llamado, lo llama y lo llamará su pueblo amado. Entonces, cuando tú eres un amado hijo o un hijo amado por Dios, eso no va a cambiar. Te portes mal o te portes bien. El Dios que te ama seguramente va a utilizar algunos mecanismos para que aprendas a corregir las cosas, porque Él sabe que tú eres alguien que debe alcanzar la estatura de Cristo. Y esa es una responsabilidad que Él tiene, que lo ha dicho, que lo hará en cada uno de nosotros. Entonces no puede decir, no, ya, con este no puedo trabajar. Lo eliminaré. No sé quién nos enseñó ese temor. Cuando deberíamos entender del gran amor de Dios. Es cierto, siempre lo digo, Dios no es tolerante, pero tampoco es intolerante. Dios es tierno y amoroso. Y a través de formas de amor increíble, nos va a llamar la atención. Porque Él es un Dios sabio. Entonces, la clase de confianza que tú y yo debemos disponer por el Señor no puede ser escasa. Porque si es así, no vas a conseguir nada, ni lo vas a poder seguir. Segundo, Dios tendrá muchos planes contigo, pero no lo alcanzarás. Porque no confías en que Dios estará ahí para ayudarte, para bendecirte, para iluminarte, para darte sabiduría. Si yo sé que tengo un Dios que está en mí, está conmigo y que me conduce a toda verdad, ¿puedo todavía ser tan de seguir dudando? ¿No tengo la certeza de que Él ya está en mí, que ya está en ti? Si no lo tienes, he ahí el problema. Y tienes que cambiar. Tenemos que cambiar. Porque en nuestro diario vivir, tú y yo debemos dar ese testimonio. Y yo lo puedo decir. Muchas veces no he entendido lo que Dios hacía. Pero le doy gracias a Dios que me enseñó a tener prudencia, de nunca levantarle la voz, de nunca molestarme con Él. A lo más que llegaba era, Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero sé que estás al control. Me duele, me está molestando. Yo quisiera, pero hágase tu voluntad. Lo acepto. Ese fue siempre mi corazoncito. Él me instruyó a hacer eso. Y puedo decirte, amado, ayuda, te bendice, te saca del hoyo profundo, del lodo cenagoso. Y tú dirás, bueno, es que Dios viene y te saca. No, es lo que crees de Él. Y eso, estoy hablando de esa fe para proseguir. Tú no vas a poder alcanzar las grandes metas que Dios ha puesto en tu corazón si es que no tienes esa confianza en Dios. La confianza en Dios fortalece esa fe para alcanzar las metas que Él ha puesto. Entonces, ¿cuál es el fundamento para confiar en Dios? Bueno, todo ese fundamento está basado en que Él es el Dios soberano. O sea, la soberanía de Dios es la más importante. Si tú crees que Dios es tu soberano, bien. ¿Sabes que esa idea de reconocer la soberanía de Dios te otorga, te constituye en una persona con sabiduría?
Y es que recuerda, esa sabiduría está en Dios. Y si tú confías que Dios está de tu lado, ¿no crees que compartirá un poco de su sabiduría contigo para que tú, estando del lado de Dios, haciendo su voluntad, también manifiestes la sabiduría de Dios? Ahora, ¿cómo crees que las cosas ocurren? Cuando hablamos de prodigios, maravillas, milagros, ¿no te das cuenta que eso viene también de ese soberano hacia nosotros, otorgándonos poder? Pero todo esto está dentro de un marco muy rígido que se llama rectitud. Y esa rectitud no es sino la fidelidad de que tú y yo tenemos que aprender a ser uno en Dios. Esa es la oración que hace Jesús en Juan 17. Padre, yo te pido que ellos sean uno conmigo, como yo soy uno contigo. Qué hermoso en realidad es entender esto, porque cuando nos hacemos uno con Dios, es lo sinónimo del matrimonio. Un matrimonio que funciona es aquel matrimonio en donde sabes que eres uno con tu pareja. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Y hablo a las parejas. Yo sé que cada uno de nosotros como parejas requerimos y vemos el error que hay de repente en nuestra pareja. La pregunta es, ¿qué quieres? ¿Reprochar o quieres ayudar a corregir? Porque si vas por el camino del reproche, te digo, nunca lo corregirás. Segundo, si te das cuenta que muchas de las acciones son reacciones a lo que tú haces, ¿vas a echarle la culpa de lo que hace porque es como es? ¿O te darás cuenta sabiamente que si tus palabras son, como dice la palabra, ¿no? Si nuestras palabras son dulces y son sazonadas, dice que eso, cualquier lío, cualquier problema, baja. Y luego, no nos acordamos, preciosos y amados hermanos, que el día en que nos casamos profundamente enamorados, si hay algo que tú puedes hacer ahora, en este momento, así como enseñaba hace un instante y te decía, debes aprender a hacer el bien. Bueno, parte de eso, en esa faceta, es acuérdate que es aquello que te enamoró de ella, y si eres dama, de él. No le busques lo otro. No es que me engañó. Ese es el gran conflicto. ¿Sabes? Él sigue siendo el mismo. Creo que ahí es donde tenemos que cambiar. Empieza a mirarlo como lo mirabas cuando te enamoraste. Y creo que no vas a estar molesto ni molesta con él o ella. Y yo sé que esto no es fácil, porque las palabras hermosas que puedes decir, puedes recibir golpes, palabras duras, actitudes duras, pero sigue mirando como lo mirabas o como la mirabas y vas a obtener resultados. ¿Esto es importante? Claro que sí. Esa es una solución, y ahora sí levanto el paréntesis para proseguir con el tema, porque eso también es un tema de fe.
¿No crees que le puedes decir, Señor, tú hiciste que este corazón se enamorara de esa persona? ¿Podrías, Señor, rearmarla como era? Ayudarla a que se corrija de aquellas cosas que en ese tiempo no lo tenía. Yo también quiero que sea y hagas lo mismo, porque ella seguro también no está muy contenta con lo que yo soy ahora. ¿Cómo lo logramos? En la comunión con Dios. ¿Te das cuenta que eso es de lo que estamos hablando? Esta fe para proseguir. Y es que, ¿quién puede resolverte tu problema? El soberano. ¿Quién puede ayudarte a entender lo que de repente no entiendes? El soberano, cuando te explique el plan que tiene para ti. Sé que alguien me dirá, pero entonces cuando me vienen las enfermedades, ahí quiero que paren el carro. Gran parte de las enfermedades no tienen una explicación de que Dios te las envió. ¿Por qué le echas la culpa? ¿No te has dado cuenta que muchas de esas enfermedades, yo diría casi al 90%, son nuestro propio descuido? Dios nos enseña en la palabra lo que debemos incluso de comer. No, pero no nos puede limitar a las cosas que tenemos en los supermercados. Ahí está. No, pero también debo de hacer las cosas que otros hacen. Es normal. Ahí está el otro problema. Nos enfermamos porque nosotros somos los culpables. Nos llevamos mal con los demás porque vivimos de la manera que los demás viven. ¿Y cómo no vas a recoger la misma cosecha que ellos siembran y recogen? Por lo mismo, fíate de Jehová, reconoce su autoridad, su señorío. Y sujétate a lo que Dios te pide que hagas, porque el Señor no te suplica. El Señor te hace recordar que tú tienes una obligación con su voluntad. Y cuando Él ordena, Él ordena. Es que yo quiero entender por qué me ordena. Ese no es el Señor. El Señor te va a ordenar sin darte explicaciones. Y recuerda, alguien dice, es que Dios envía las enfermedades para que nos demos cuenta. ¿Cuenta de qué? ¿De que Él se ha descuidado? ¿De que Él es una persona que no te está cuidando? Y que, bueno, estás solito caminando por la vida. No pienses así, pues. No te engañes a ti mismo. Tú y yo nos enfermamos porque nos descuidamos. Dios quiere que seamos organizados, pero a veces nos desorganizamos, ¿verdad? Y luego tomamos tiempo de nuestro tiempo de dormir y empezamos a crear todo un gran conflicto. El otro día nomás me explicaba, ¿sabes que los niveles altos de cortisol acontecen porque no duermes? ¿Y eso me hace daño? Sí, puede provocar muchas enfermedades. ¿Quién lo hizo eso? ¿El Señor? No, lo hice yo porque no me sé organizar. A veces soy lento al actuar. O como dice la canción, es un buen tipo, mi viejo. Ahora ya camina lento. Sí, pues, antes para hacer un trayecto me demoraba 30 minutos, ahora me demoro casi una hora. Ya camino lento, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Organizarme. ¿Ok? Entonces, el confiar en Dios, sé que puedo encontrar allí la sabiduría necesaria. Por eso, tenemos que reconocer que Dios no cambia.
Y sabemos que en todo momento Él es amoroso, misericordioso, amable para con todos nosotros. Y entonces, vamos, avancemos en esto que Dios nos está haciendo recordar y en esta noche nos está haciendo ver. Es por eso que podemos descansar en su soberanía. Y yo más bien te digo, no te canses de su soberanía, descansa en su soberanía. Recuerda la promesa que Él tiene de cuidarte como a la niña de sus ojos. Y yo no he visto persona que no lo cumpla. Veo un objeto que se acerca rápidamente hacia el ojo, ¿qué hace? Cierra el párpado. Es lo suficiente como para darle la seguridad, la protección a ese globo ocular. Pero ahora mirando ya en Dios, ¿sabes que Él nos conoce íntimamente? Y conociéndonos como nos conoce, nos prepara para el camino que tiene preparado para ti, para mí. ¿Crees que para recorrer el camino necesita una persona que no quiera caminar? ¿Cuántos hijos de Dios hoy quieren la vida cómoda de la vida cristiana? Ser bendecidos y nunca hacer nada en la obra de la iglesia, en la obra de su trabajo de evangelización. Muchos piensan, por ejemplo, que los pastores son llamados a organizar y a mantener la unidad de la iglesia. ¿Qué idea más? ¿Sabes que la unidad de la iglesia la logras tú? La cuidas y la guardas tú. Y me dirás, ¿y cómo? Siendo fiel a Dios. No a los que de alguna manera están ahí para ayudar en una labor en la cual Dios se está dirigiendo. Entonces, te suplico, toma tu lugar. Sé alguien que trabaja dentro de tu iglesia. Esto es vital e importante para ti. Porque he dicho, ¿no? Necesitamos una fe para proseguir siendo útiles. Y utilidad está básicamente, desde la perspectiva económica, utilidad se llama ganancia. Desde la perspectiva funcional, utilidad se entiende como algo que sirve. Y la pregunta que nos debemos hacer, ¿tu vida sirve para servir? Es que nuestra vida tiene un contexto importante de servicio. ¿Y cuál es ese segmento importante? Servir. ¿Sabes que amando estamos sirviendo? ¿Sabes que teniendo paciencia? ¿Sabes que sobrellevando estamos sirviendo? Me dices, ¿en qué estoy sirviendo? En el propósito y del plan de Dios. No conozco ningún papá que se alegra de que los hijos estén peleándose el uno contra el otro. Pero sí conozco de padres felices, los cuales están regocijados cuando ven que sus hijos se aman. ¿Ahora lo entiendes a Dios? Entonces creo que sí, podemos llegar a una conclusión. Podemos confiar en Dios con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él está para apoyarnos. Y tú te haces una pregunta, ¿por qué tiene Él que apoyarnos? ¿Y por qué tiene que darnos? ¿Por qué nos da la sabiduría? Porque de Él viene todo. Entonces podemos confiar en ese Dios de todo nuestro corazón. Bien, vamos para adelante. Entonces, si tú quieres confiar de esa manera, tendrás que dejar de apoyarte en tu sabiduría, en tu razonamiento. ¿No te has dado cuenta que
cada vez que te portas de esa manera delante de Dios, en realidad lo estás menospreciando a Dios. Y en la palabra hay un modelo hermoso entre la oración del fariseo y la oración del publicano. La arrogancia con la cual se dirige el fariseo, que le dice: gracias, Señor, por haberme hecho. Y bueno, ya como me hiciste, ahora yo soy un supercampeón. Y ya prescindo de tu guía. Yo soy capaz de hacerlo todo. La autosuficiencia que nos aleja de Dios, ¿verdad? Cambiemos, amados. En cambio, el samaritano dice con los ojos clavados en el suelo. No osaba siquiera levantar la cara. Y repetía que Dios le perdone y que le entienda que él era simplemente un pecador. Entre las dos actitudes, la palabra nos hace ver que la primera, aparentemente un autosuficiente, Dios no le gusta a los soberbios, porque para tu información, soberbia significa diabólico. Le gusta el humilde, sí, aquel que es capaz de reconocer sus errores o las limitaciones que tenemos en este cuerpo de carne. Y esta carne que nos conduce a un sinnúmero de errores, como la autosuficiencia, como la independencia. Entonces, ¿qué le gusta a Dios? La humildad. Por eso, fíate de Dios de todo tu corazón. Podemos apoyarnos en Él, podemos confiar en todo lo que Él puede dar para que nosotros, primero, cada vez seamos más fortalecidos y tengamos una fe fuerte, sólida, capaz de podernos llegar y llevar más adelante, más adelante. Para avanzar necesitamos fe. Y estoy hablando de avanzar en el servicio de Dios. Para avanzar en la vida, la cronología creo que nos conduce de automático. Estamos avanzaditos en años. Sí, pero yo creo que lo más importante no es estar avanzaditos en años, sino estar avanzaditos en esa fe que habla de fidelidad, que habla de confianza en ese Dios en el cual podemos descansar sin ningún reparo. Entonces, aquí cada uno de nosotros podemos decir: ¿a quién crees tú que Dios va a escoger? ¿A quién Él le va a dar una tareita más importante? Al humilde. Porque la mejor manera de saber que estás preparado para hacer algo es cuando tú te preguntas y dices: ¿seré capaz de hacer eso? Esa idea siempre nos va a ayudar a estar reflexionando, avanzando, y estamos en ese dínamo, en esa dinámica para poder avanzar. Una rueda no avanza sino da vueltas. Y a veces puedes estar abajo, luego estás arriba, luego sigues bajando, sigues subiendo. En ese caminar es del cual Dios quiere que tú y yo estemos premunidos y que requerimos de esa fe, y solo Él nos puede ir fortaleciendo esa fe. ¿Por qué? Porque Dios primero nos da una orden preciosa: que nos fiemos de Él de todo corazón. Si podemos confiar en Él, Él nos va a guiar. Si no hay esta condición, nosotros mismos le atamos las manos a Dios para que no nos pueda guiar en lo que Él quiere hacer. ¿Quieres romper los límites de tu orgullo, de tu autosuficiencia? Humíllate ante el Señor.
Fíate de Dios de todo tu corazón. Y recuerda que tú eres falible, Él no. Quiero que esta noche te sientas bien. Hemos escogido a Dios, aunque la palabra dice que Él nos escogió primero. Está bien. Pero lo bueno es que estamos con Él. Y entonces todo esto nos lleva a que tú y yo, en todas las áreas de nuestra vida, debemos aprender a confiar en Dios. En nuestra economía, en nuestras acciones personales, en nuestras relaciones interpersonales. En todo, Dios quiere estar ahí diciéndote, no te preocupes. Yo estoy contigo. Y esto pues nos lleva a tener que saber que tú y yo, cuando vamos desarrollando esta relación con Dios, porque hemos conocido por su palabra que eso es así, y Dios empieza a hacerse notar. Te hago esta pregunta. ¿Ya has reconocido a Dios en tus caminos? No sé, pastor, es que a veces sé que Dios sí puede estar al lado mío, pero no siento que me ayude. Ese es un detalle. ¿Confías en Él? ¿Cuántas veces podrías tú decir esto, no? Estás conduciendo y de pronto te das cuenta que no estás en las mejores condiciones de conducir tu vehículo. A tu lado puede estar tu esposa, que también sabe manejar, o de repente alguna otra persona que también sabe manejar. Tu orgullito te ayuda a decir, ¿sabes qué? Estoy cansado. ¿Me puedes dar una manito? No. Nosotros somos los meros machos. Y no importa que nadie sepa que estoy cansado. Que nadie sepa que estoy sufriendo. Que nadie sepa. Orgullo. Ahora, en esas circunstancias que estás tan encerrado en tu propio orgullo, podrías darte cuenta de la presencia de Dios tratando de ayudarte en tus caminos. Y tú dices, bueno, es que yo no sé, no siento, no. Es que mira, si es que no te das cuenta de eso y no le otorgas ese derecho a Dios, ¿cómo quieres que se enderecen tus veredas? ¿De automático? Porque bueno, claro, tú eres un super personaje y a ti las cosas se te tienen que hacer calladito. ¿No? Si no podemos reconocer a Dios en nuestra vida, esto realmente significa que no solo no reconoces a Dios, menos su existencia, menos que esté a tu lado. Y la palabra dice que Dios es el Señor de nuestras vidas. Y con la manera de pensar que tienes, tú has dicho eso que está escrito en la palabra, no es cierto. Más bien es cierto que Dios sí puede estar ocupado en otras cosas. Y creo que no está ocupado en mí. Qué triste, ¿verdad? El admitir que Dios existe, eso también admite que Dios existe en tu vida. Y ese Dios no ha venido a suplicarte, no ha venido como tu siervo, viene como tu Señor, en autoridad. Porque si hasta hoy todavía sigues pensando que eres la supereminencia y que Dios es tu super consejero, estás equivocado. Tú y yo le pertenecemos a Dios. ¿Lo entiendes? Él tiene autoridad sobre nosotros. Y Él tiene el derecho. No es la oportunidad que tú le das.
para guiarnos. No, Él tiene todo el derecho, porque le pertenecemos. ¿Ustedes saben cómo es el caballo? Es un animalito fuerte, brioso, testarudo. Y entonces se han dado cuenta que, por ejemplo, en gran parte de su enseñanza le ponen así unos límites para que no se distraiga lateralmente mirando a los costados. Porque todos lo necesitamos al caballo que esté mirando por la ruta que está caminando. ¿Te has dado cuenta que es probable que tú también requieras esos límites? Porque, mira, pues acaba de pasar fulanita de tal. ¿Has visto? Acabo de ver a mi compadre en un carro nuevo. Y te olvidas de lo que estás haciendo. Pierdes tu enfoque. Te dejas llevar por la envidia o te dejas llevar por la codicia. Despierta. Puedes aceptar. Dios quiere enderezar tus veredas. Dios quiere protegerte de esas malas decisiones, de esas malas guías con las cuales tú quieres arrancar y seguir. ¿No te has dado cuenta que a veces tenemos que esquivar obstáculos? Porque ¿de qué sirve enfrentarnos a esos obstáculos? Dios nos dice, no tienes por qué perder tu tiempo contra ese obstáculo. Ocurrió una vez, había un sendero por donde la gente deambulaba de un pueblo a otro pueblo. La noche anterior llovió y una piedra de la parte superior se vino rodando y cayó justo en el camino. En ese momento el sendero estaba completamente obstruido por esa piedra. Y entonces los pasajeros o las personas que venían de este lado y los que venían del otro lado se pusieron a dilucidar. ¿Por qué cayó esta piedra? Bueno, a tener que explicarse qué había ocurrido. Segundo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tendremos que traer a fulano de tal, al alcalde, al presidente, aquel, al otro que lo resuelvan. Pero ahí apareció alguien muy tranquilo, muy sereno. Y les dijo, si ustedes no saben qué hacer, bueno, yo sí sé lo que tengo que hacer. Tomó sus cosas, se las cargó y se fue por el costado de la piedra, la rodeó. Al ver eso, los demás también hicieron lo mismo. Moraleja, no es necesario mover esa piedra, solo esquívala. ¿Cuántos problemas vamos a tener en esta nuestra vida? Si te imaginas que tenemos que enfrentarnos para destruir esos problemas, ¿no te has puesto a pensar de que hay cosas más interesantes que destruir cosas? Más bien hay que construir cosas. Y esa persona construyó un sendero, un camino por donde se desplazó y superó el obstáculo. Entiende, los obstáculos no se han dado para destruirlos, para desaparecerlos. No. Podemos simplemente obviarlo. ¿Cuántos de esos obstáculos son esos sentimientos que hieren tu orgullo? Óyele a tu Señor. Déjate guiar por Él. Él te va a enseñar a que hay que ir por el costadito. Y entonces tu sabiduría que te decía, hay que eliminar el obstáculo,
El Señor te dice, no te fíes de tu propia opinión. Fíate de Dios y Dios te va a mostrar el camino y te va a decir, ¿para qué quiero que estés ahí sufriendo, peleándote, amargándote? Prefiero apartarte del mal y guiarte por este caminito. ¿Sabes? Esa es la instrucción que Dios nos da. Hay cosas en las cuales tienes que derrotar a tu enemigo. Y uno al que tienes que derrotar es a ti mismo. Entonces, ¿cómo lo vas a derrotar? Ríndete, pues. O sea, ya deja de ser tan fuerte. Ríndete y no seas sabio en tu propia opinión. Este es un mandato, no una recomendación. Es un mandato que nos da la palabra en Proverbios 26:12. Dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Y todos dicen, ninguno. Dicen bien. Porque el proverbio continúa, dice, más esperanza hay del necio que de este sabio que vive bajo su propia opinión. Imagínense, un sabio, un erudito, que se pierde en ese desierto de su propia opinión y que para confundido, extraviado, cuando debemos en realidad rendirnos, decir, Señor, yo no sé, ¿me puedes guiar? Y seguirle. Porque si somos sabios, óyelo bien, buscaremos al Señor, escucharemos su dirección y aprenderemos a confiar en su guianza. Sabes, el Dios del cual predico no es un Dios que miente, no es un Dios que te soba la espaldita y te pasea de cuando en vez. No. Es un Dios puro, santo, firme, justo. ¿Qué vas a esperar de alguien que es así? Solo lo bueno. Teme a Jehová. Porque si hasta ahora te has dado cuenta que lo has desechado, que sus opiniones te han parecido muy bonitas, pero ninguna la has puesto en obra, o la pones de acuerdo a tu cierta conveniencia, detente. Tú y yo estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Eso quiere decir cumplir todo lo que nos pide que hagamos. Y si hay que hacer algo y nos los ordena, pues, por favor, ¿qué diremos? No entendí la orden, yo pensé, yo creía. No. Si realmente creemos en Dios, tenemos que aprender a oír a Dios. Eso nos va a alejar del pecado. Y no buscaremos hacer sino aquello que le agrade a Dios, a ese nuestro Padre Celestial. Alguien dice, bueno, está bien, ¿y yo qué gano con hacer la voluntad de Dios? Bueno, dice, porque si tú haces y te sujetas a Dios y cumples lo que Dios establece, pues esas acciones serán medicina para tu cuerpo y refrigerio para tu hueso, es decir, refrigerio, alimentación. ¿Cuántas personas con la madurez y con la edad avanzada tienen problemas en sus huesitos? Aquí el Señor te está diciendo, yo puedo fortalecer tus huesitos. Para que sepas que yo estoy contigo. ¿Cuál es el mayor problema de las personas mayores? Ay, si se cae, se arruina. Sí, bueno. Pero imagínate de un viejito que se caiga y no se arruine, solamente se limpie y diga, ay, caramba, me ha dolido, ya, y siga. Qué bonito, ¿verdad? Pues Dios te dice que esa es la vejez que Él te va a dar. Y aquellos que están ahí todos tristes, desvencijados, eso quiere decir que no le obedecieron. Esa es la verdad. No confiaron en Dios. Porque confiar en Dios es saber que tu vida está protegida, tu salud está protegida.
Ahora, por favor, lo voy a decir con todas las letritas. Al avanzar los años, sobrevienen justamente deterioros en nuestro ser interior, en nuestros organismos. ¿Sí? Sí. Pero ahí está la asistencia de Dios. Puedes tener de repente una deficiencia, pero Dios te cuida y te guarda de esa deficiencia. Alguien dice, pero ¿por qué Dios no hace un milagro y de una vez? Es que tú no eres Dios, pues. ¿Crees que eso no le costaría algo? No. Pero sabe que a veces esa pequeña circunstancia lo hace propicio para que ese siervo o esa sierva busque a Dios. ¿Crees que si no necesitara que eso ocurriera, Dios no estaría diciendo ya? ¿Sí? ¿Cuántas veces he meditado sobre este tema con muchos cristianos? Y todos hemos coincidido en algo. Cuando llegamos a los pies del Señor, Él nos dio un testimonio a cada uno. Y muchos de esos testimonios fueron justamente otorgarnos una sanidad. Les hago una pregunta. ¿Ustedes han visto a alguien que sana de la vista a través de medicamentos? Lo pongo así. Tiene un astigmatismo y una miopía tremenda. Y con unas cuantas pastillitas, eso se convierte en miopía y astigmatismo cero, ¿verdad? No. Un oftalmólogo te dice, señor, mire, podemos evitar de que siga desarrollándose estas cositas en sus ojitos, pero curarlo, para eso va usted a necesitar lentes correctores. Bien, Dios me regaló cuando llegué a sus pies. Yo utilizaba lentes así de gruesos. En medidas, en uno estaba en 6 y pico y el otro estaba casi 7. Y pueden creer que Dios apenas llegué, me puso una vista 20/20. Y para que me diera cuenta, un día, en esos días, ¿no? Se me caen los lentes de una altura de 65 centímetros sobre madera, piso de madera, ¿no? Y se cae delicadamente. Pero ocurrió algo. Los dos cristales estaban hechos añicos, como si se hubieran caído de unos 20 o 40 metros de altura. El marco estaba intacto, los lentes ya no había. Y entonces he sido siempre alguien que busca el mejor servicio, sobre todo para los ojos, pues, ¿no? Y entonces estaba buscando el tiempo para poder visitar al oftalmólogo, ya que mis lentes pues costaban por ser así de gruesos. Pero me fui dando cuenta de que podía ver tan bien sin los lentes que me interesó ir más rápido ante el oculista. Y le dije, algo está pasando. Le narré. Y me dijo, a ver, vamos a medirle la vista. 20/20. Señor, usted no necesita. Le dije, doctorcito, póngame lentecitos, porque me he habituado toda la vida a utilizar lentes. Y cuando no tengo lentes, el sol, el viento, me genera molestias. Ah, ya, me dijo, lo entiendo.
pues va a utilizar unos lentes de descanso y le vamos a recomendar que sea Photogrey para que eso que le molesta a veces la resolana quede bien. Ese es mi Dios. Ese es mi Señor. Y como les decía, conversaba con muchos. Otros se dieron cuenta que ese hígado que tenían, que no le dejaba vivir en paz, dejó de molestar. Otro, yo vine con una artritis y ahora ya todo va bien. Dios es bueno. Y cuando Él quiere darte ese testimonio, no dudes que lo va a hacer. Pero por amor a Dios, cree en Él. Cree en ese Dios todopoderoso, porque esa es la manera en la cual tú y yo podemos disfrutar de la paz, de la seguridad, de la satisfacción que recibimos de seguir a un Dios bueno que guía nuestros pasos y nos lleva a través de nuestros caminos, enderezando nuestras veredas. Terminemos. ¿Ya te has dado cuenta en qué acciones has encontrado quizás esa forma de confiar en Dios? Eso no pasa cuando estás feliz, ¿verdad? Normalmente eso pasa cuando estamos, que todas las cosas parece que se nos ha desorganizado. O que la persona que más ama está sufriendo y no sabes qué hacer. Ese es el momento de confiar en Dios. Ahora, ¿te has dado cuenta que Él es soberano? Y que solo Él puede ser la causa y la fuente de tu socorro. Te hago la pregunta. ¿Has visto, alguien te ha informado de que Dios tiene una tarifa de sus acciones? No sé si somos loquitos, pero sí es tan fácil clamar a Él, gritar su nombre, y nunca te olvides de decir, oh Jesús de Nazaret. Porque también es muy importante cuál es tu clamor. Oh Jehová de los ejércitos. Pero si dices, oh Dios, ¿a qué Dios te estás refiriendo? Sé específico. Y tú y yo tenemos ahora un nombre que está sobre todo nombre, Jesús. Y claro, yo lo asocio siempre con el Jesús de Nazaret. Así lo conocían, así era llamado, así lo llamo. Y le digo, Jesús de Nazaret, mi Señor, mi Rey y mi Salvador. ¿Sabes que esos atributos, esa confianza que tú tienes en Él, esa es la fe que tú necesitas para proseguir? Entiéndelo. Yo no te voy a decir, tienes que aprender a creer, tienes que aprender. No, tienes que aprender a reconocer que Dios es soberano, que es tu Rey, que es tu Señor, y Él está cuidándote, amándote. Te he entregado herramientas, manuales de vida como es la Biblia. Y Él te dice, yo quiero tener una relación contigo. A través de mi revelación que está en la palabra y la relación que voy a tener contigo, quiero guiarte en ese camino por el cual yo ya te veo caminando. ¿Qué le vas a decir a tu Señor? No tengo tiempo. Eso lo vamos a hacer, Señor, cuando ya sea viejito, cuando me jubile, cuando ya no tenga nada que hacer, cuando pueda tener tiempo para hacer lo que tú quieres. ¿Te parece que esa es la actitud con la cual debemos responder a tanto amor? Medítalo. Y recuerda, no es que Dios te necesite, sino tú y yo lo necesitamos a Él. Porque Él es la fuente, como acabo de decirlo,
todo lo bueno para nuestras vidas. Y Él sí nos puede dar esa revelación para entender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, para hacernos comprender por qué no puedo llevarme bien con fulano, con sotano y con mengano. Y me va a dar la sabiduría para sí lograrlo. Ese es el Dios que hoy te he predicado. Ese es el Dios en el cual debes creer para que tu fe se fortalezca de tal manera que podamos proseguir en esta vida cristiana a la cual Jesús nos ha introducido para alcanzar grandes propósitos y seamos preparados para toda buena obra. Que el Señor te bendiga y bendiga tu vida y los proyectos que Él tiene en ti y para ti. Bendiga a tu familia, bendiga a tu mesa, tu arteza. Ese es el Dios del cual te pido que creas. Aquí está un siervo que siempre te recordará que tenemos un Dios bueno. Y Él es un buen Dios. Que el Señor nos bendiga y reciban un cálido abrazo de la familia pastoral a cada uno de ustedes, preciosos hermanos, y a nuestros amigos que nos visitan, decirles los amamos y les agradecemos el tiempo que utilizan para poder escuchar esta meditación. Que el Señor me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Un abrazo fuerte y si Dios lo permite, el próximo domingo seguiremos en esta tarea que Dios nos ha encomendado. Muchas bendiciones.